¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados porque nuestras oraciones parecen no ser escuchadas? Oramos con fervor, con todo el deseo de ser escuchados, pero la respuesta parece no llegar. La realidad es que muchas veces nuestras oraciones no son atendidas, no porque Dios no quiera escucharnos, sino porque no sabemos orar de acuerdo a su voluntad. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio enseñanzas claras sobre cómo debemos acercarnos a Él en oración, revelándonos no solo las palabras que debemos decir, sino también la actitud del corazón que debemos tener. En Mateo 6:7, Jesús nos advirtió sobre las vanas repeticiones al orar, indicando que las oraciones no deben ser un conjunto de palabras vacías, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. A menudo, pensamos que la cantidad de palabras o la frecuencia de nuestras súplicas será lo que nos haga ser escuchados, pero Jesús nos enseñó que lo que realmente importa es el corazón con el que oramos. La verdadera oración no busca impresionar a Dios, sino buscar su voluntad y rendirnos ante su soberanía. Además, en Mateo 6:6, Jesús nos invita a orar en secreto, lejos de la ostentación, mostrando que la autenticidad de nuestras peticiones es más importante que la visibilidad de nuestras oraciones. No se trata de hacer grandes discursos, sino de ser sinceros y humildes, reconociendo nuestra necesidad de Él. Por otro lado, en Mateo 6:10, Jesús nos recuerda que debemos orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, alineando nuestro deseo con el propósito divino. En este sentido, nuestras oraciones pueden no ser escuchadas no porque no estemos pidiendo algo importante, sino porque a veces nuestras peticiones no están en sintonía con el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Es por esto que entender cómo debemos orar es fundamental para que nuestras oraciones no caigan en el vacío, sino que resuenen en el corazón de Dios. En este video, exploraremos 10 enseñanzas poderosas de Jesús sobre la oración, que nos ayudarán a mejorar nuestra vida de oración, a hacerla más efectiva y alineada con la voluntad divina. A lo largo de este recorrido, descubriremos cómo la fe, la humildad, el perdón y la persistencia son esenciales al orar, y cómo podemos transformar nuestra relación con Dios al entender los principios que Él mismo nos enseñó. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde aprenderemos a orar no solo con palabras, sino con un corazón dispuesto a escuchar y seguir la voz de Dios. Estos 10 temas profundos y transformadores nos guiarán a través de las claves que nos ayudarán a ser escuchados en nuestras oraciones y, lo más importante, a experimentar una relación más cercana y verdadera con nuestro Creador. Iniciemos. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que, a pesar de nuestras súplicas y oraciones sinceras, sentimos que nuestras palabras no llegan más allá del techo. Nos esforzamos por pedir, por clamar, por interceder, pero parece que las respuestas no llegan como esperábamos. Esta experiencia es común, pero nos lleva a una reflexión profunda: ¿por qué nuestras oraciones a veces no son escuchadas? ¿Acaso es porque no estamos pidiendo lo correcto? ¿O tal vez estamos ignorando la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a Él? La respuesta no radica en la incapacidad de Dios para escucharnos, sino en nuestra comprensión limitada de cómo orar, de acuerdo a su voluntad. Jesús, en su infinita sabiduría y amor, nos enseñó, con ejemplos y parábolas, cómo debemos orar. Él no solo nos dio las palabras que debemos decir, sino que también nos mostró la actitud y el corazón con los cuales debemos acercarnos a Dios. La oración es mucho más que una serie de palabras que repetimos, es una conexión íntima con el Creador del universo, una conversación donde buscamos alinearnos con su voluntad, y no simplemente imponer la nuestra. Es cierto que Dios, en su misericordia, escucha nuestras oraciones, pero también nos reta a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Él. En ocasiones, nuestras oraciones no son escuchadas porque no sabemos pedir de la manera correcta, y es ahí donde las enseñanzas de Jesús se convierten en una guía esencial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, Jesús nos advierte sobre las vanas repeticiones. Nos invita a no orar de manera mecánica, sin conciencia ni sinceridad. Las oraciones no deben ser un conjunto de palabras que pronunciamos por costumbre o para llenar el vacío, deben ser un reflejo de lo que realmente hay en nuestro corazón. Jesús no busca que hagamos largas listas de peticiones sin sentido, Él quiere que lo busquemos en espíritu y verdad, con un corazón dispuesto a recibir su voluntad. Esta advertencia es clara:
las oraciones no se escuchan por la cantidad de palabras que decimos, sino por la sinceridad con la que nos acercamos. Asimismo, en Mateo 6:6, Jesús nos enseña la importancia de la privacidad en la oración. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo resalta que la verdadera oración no busca la aprobación humana ni la visibilidad, sino una relación directa con Dios. En la intimidad de nuestro corazón, cuando oramos con humildad, es donde realmente Dios nos escucha. No importa si oramos frente a una multitud o en soledad, lo que importa es que nuestra oración provenga de un corazón sincero, dispuesto a alinearse con la voluntad de Dios. También es fundamental entender que, en nuestra oración, no debemos enfocarnos únicamente en nuestros propios deseos. En Mateo 6:10, Jesús nos invita a orar diciendo, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Este versículo nos enseña que nuestras oraciones deben estar alineadas con el propósito divino y no con nuestros intereses egoístas. Dios no nos escucha simplemente porque pedimos algo, Él nos escucha cuando pedimos conforme a su voluntad, buscando su gloria y no la nuestra. Esta enseñanza es crucial para entender que, a veces, nuestras oraciones no son escuchadas no porque Dios no quiera responder, sino porque nuestras peticiones no están en sintonía con el plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. El Evangelio nos ofrece muchas otras enseñanzas profundas sobre la oración. En ocasiones, nuestras oraciones no son atendidas porque olvidamos orar con el corazón limpio, libre de rencores. Jesús nos enseñó que, si no perdonamos a los demás, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas, Mateo 6, 14-15. El perdón y la reconciliación son elementos clave en la oración, pues cuando buscamos la paz con nuestros semejantes, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestras oraciones se vuelven más efectivas. La persistencia es otro aspecto esencial que Jesús nos enseñó sobre la oración. En Lucas 18, 1-8, Jesús nos relata la parábola de la viuda persistente, mostrándonos que la perseverancia en la oración es fundamental. A veces, Dios no responde de inmediato a nuestras oraciones, pero eso no significa que debemos rendirnos. Jesús nos anima a seguir pidiendo, a seguir buscando, a seguir llamando, con la certeza de que Dios, en su tiempo perfecto, responderá. Además, la fe juega un papel fundamental en la efectividad de nuestras oraciones. En Mateo 21-22, Jesús nos dice, «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». La fe es el motor que impulsa nuestra oración, y sin ella, nuestras palabras no tienen poder. Orar con fe significa creer que Dios es capaz de hacer lo imposible, y que Él está siempre dispuesto a actuar según su voluntad para nuestro bien. Con todo esto en mente, es crucial entender que orar según las enseñanzas de Jesús no se trata simplemente de pedir algo de manera mecánica. Se trata de una relación profunda con Dios, un acto de humildad, fe y obediencia, donde buscamos su voluntad por encima de la nuestra. En este video, exploraremos 10 enseñanzas fundamentales de Jesús sobre la oración que nos guiarán a orar de manera más efectiva, sincera y poderosa. Al comprender estas verdades, podremos acercarnos a Dios con un corazón limpio, una fe firme y una voluntad alineada con la suya, experimentando una conexión más profunda con nuestro Creador y viendo cómo nuestras oraciones se vuelven transformadoras, tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea. Acompáñanos en este viaje espiritual, donde descubriremos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y cómo, al hacerlo, nuestras vidas pueden ser transformadas. Nuestras oraciones escuchadas y nuestras relaciones con Dios llevadas a un nuevo nivel. Número 1. Orar con un corazón sincero y humilde. La sinceridad y la humildad son dos de los principios más profundos que Jesús nos enseñó en cuanto a la oración. A menudo, podemos encontrarnos repitiendo oraciones mecánicas, casi sin pensar en su verdadero significado. Pero Dios no se complace en palabras vacías ni en oraciones pronunciadas sin conciencia. Jesús nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero, dispuesto a abrirse por completo y a dejar atrás las máscaras que solemos usar en nuestra vida cotidiana. La oración no es un acto de religiosidad vacía, sino una conversación personal con Dios, y esta conversación debe reflejar nuestras emociones, pensamientos y deseos más profundos.
La humildad en la oración. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús ofrece una enseñanza crucial sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. En el versículo 5, Jesús nos advierte contra la tentación de orar solo para ser vistos por los demás, mostrando una actitud de vanidad y orgullo. Él dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí, Jesús nos enseña que la verdadera oración no busca la aprobación humana ni el reconocimiento público, más bien, debe ser un acto íntimo y sincero entre el creyente y Dios. La humildad en la oración significa reconocer nuestra dependencia de Él, no solo en tiempos de necesidad, sino en todo momento. El poder del corazón sincero. En el libro de Primera de Samuel 16:7, Dios le recuerda a Samuel que Él no mira las apariencias externas, sino el corazón. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios busca corazones que se postren humildemente ante Él, sin pretensiones ni adornos. La oración genuina es aquella que surge de un corazón que reconoce su fragilidad y necesita de la gracia de Dios. Cuando oramos sinceramente, sin máscaras, Dios escucha nuestras palabras, porque son las que emanan del corazón. La importancia de la humildad. En el Evangelio de Lucas 18, 9-14, Jesús cuenta la parábola de dos hombres que suben al templo a orar, un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo ora con orgullo, agradeciendo a Dios que no es como los demás hombres, mientras que el recaudador de impuestos, lleno de humildad, se golpea el pecho y dice, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús explica que, de estos dos, el recaudador de impuestos fue justificado, no el fariseo. Aquí, la lección es clara, Dios escucha al que se acerca con humildad y arrepentimiento genuino, no, al que se presenta con una actitud de autosuficiencia y orgullo. La humildad en la oración no es solo reconocer nuestra pequeñez ante Dios, sino también reconocer que necesitamos su misericordia y su gracia para vivir de acuerdo con su voluntad. La actitud de sinceridad ante Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, también enfatiza la importancia de orar desde lo más profundo de nuestro ser. En Mateo 6:6, Él nos enseña, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo subraya la necesidad de un espacio privado para la oración, un lugar donde podamos ser completamente sinceros sin distracciones ni presiones externas. La oración no debe ser una obra pública, sino un acto íntimo entre el creyente y Dios. En este espacio de privacidad, podemos derramar nuestro corazón, expresar nuestras emociones y contarle a Dios nuestras luchas, temores y alegrías sin el temor a ser juzgados. El ejemplo de Jesús en el Getsemaní. El mismo Jesús nos dio el mejor ejemplo de oración sincera y humilde en su momento de angustia en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:42, Jesús ora, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de su profunda angustia, Jesús no oró desde el egoísmo ni desde el deseo de evitar el sufrimiento. Su oración fue un acto de total entrega y humildad, en la que, a pesar de su dolor, se sometió a la voluntad de su Padre. Esta actitud de sinceridad y obediencia es la misma que debemos imitar cuando oramos. Aunque a veces nuestras oraciones puedan ser de petición, es esencial que siempre estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. ¿Cómo? Aplicar la sinceridad y humildad en nuestra oración diaria. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, debemos comenzar por ser honestos con Dios en nuestra oración. No necesitamos usar palabras sofisticadas ni llenar nuestras oraciones con frases vacías. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, Salmo 139, 2, y lo único que Él espera es que nos acerquemos a Él con autenticidad. A veces, nuestra oración puede ser simplemente un susurro de gratitud, un grito de desesperación o un momento de silencio donde simplemente nos rendimos ante su presencia. Lo importante es que esa oración refleje lo que realmente hay en nuestro interior y que nuestra actitud sea la de un corazón humilde, dispuesto a ser transformado por su gracia.
En resumen, orar con un corazón sincero y humilde es fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dios no está buscando oraciones elaboradas o perfectas, sino corazones dispuestos a acercarse a Él con sinceridad, sin pretensiones ni orgullo. Cuando oramos con humildad y sinceridad, nos abrimos a su voluntad y permitimos que Él obre en nuestras vidas de la manera más poderosa. Siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestra oración debe ser una expresión de entrega y confianza en el poder y la misericordia de Dios. Solo así, nuestras oraciones pueden ser realmente escuchadas y responderán a la necesidad más profunda de nuestro corazón. Ahora, vamos al punto 2. Orar con fe inquebrantable. La fe es la base sobre la cual nuestras oraciones son escuchadas y respondidas por Dios. Jesús, en múltiples ocasiones, enfatizó la importancia de tener fe al acercarnos a Él en oración. Sin embargo, no basta con orar simplemente por orar, nuestras oraciones deben estar impregnadas de una fe viva, que crea que Dios es capaz de hacer todo lo que pedimos, según su voluntad. La fe es el puente entre nuestra necesidad y la respuesta de Dios, y cuando oramos con fe inquebrantable, demostramos nuestra confianza absoluta en su poder, amor y fidelidad. La fe según Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús enseña sobre el poder de la fe al decir: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Esta afirmación no solo destaca la pequeña cantidad de fe necesaria para mover montañas, sino que también señala la gran capacidad de lo que la fe verdadera puede lograr. El grano de mostaza es pequeño, pero al igual que esta diminuta semilla, la fe que depositamos en Dios puede producir resultados extraordinarios. La clave está en no dudar, en confiar que Dios escuchará nuestras oraciones y responderá según su voluntad perfecta. La importancia de la fe en la oración. La fe es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. En el libro de Santiago 1, 6-7, se nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí, Santiago nos advierte que, cuando oramos sin fe, nuestra petición es ineficaz, porque la duda disuelve el poder de la oración. La fe es el ancla que mantiene nuestra oración firme, sabiendo que, aunque no veamos los resultados inmediatamente, Dios es fiel para cumplir sus promesas. La duda, por otro lado, crea incertidumbre y debilita nuestra relación con Dios. Jesús y la fe en la oración diaria. Jesús también enseñó sobre la importancia de la fe a través de sus propios actos y oraciones. En Marcos 11:24, Él dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, lo recibiréis, y os vendrá. Jesús es claro, la fe debe preceder a la oración. No basta con pedir, es necesario creer que recibiremos lo que estamos pidiendo. Esta fe no es una fe ciega o superficial, sino una fe profundamente arraigada en la certeza de que Dios, en su sabiduría, sabrá cuándo y cómo responder a nuestras peticiones. Es una fe que confía en su amor infinito, que siempre tiene en cuenta lo mejor para nosotros. El ejemplo de la mujer con flujo de sangre. Un ejemplo impactante de la fe en la oración se puede encontrar en el Evangelio de Marcos 5:34, donde una mujer que sufría de hemorragias por 12 años se acercó a Jesús en busca de sanación. Ella pensó que si solo tocaba el borde de su manto, sería sanada, y Jesús, al darse cuenta de su fe, le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, y queda sana de tu azote. Esta mujer mostró una fe inquebrantable en el poder de Jesús para sanarla, y su fe fue la que le permitió recibir el milagro. A menudo, en nuestras oraciones, la fe se convierte en el motor que impulsa la respuesta divina. Cuando nos acercamos a Dios creyendo firmemente en su capacidad para obrar en nuestras vidas, experimentamos su poder de manera real. La fe de los discípulos y la importancia de la confianza plena en Dios. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús desafiar a sus discípulos a tener fe en momentos de gran adversidad. En Mateo 14:31, cuando Pedro duda al caminar sobre el agua hacia Jesús, Él lo reprende diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí, Jesús nos enseña que la fe no debe depender de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Él, incluso en los momentos de incertidumbre.
La fe es una elección consciente de confiar en Dios, aun cuando las dificultades nos rodeen. Jesús no reprimió a Pedro por intentar caminar sobre el agua, sino por dudar en medio de la tormenta. La oración, cuando se hace con una fe plena y confiada, puede transformar cualquier situación, sin importar lo imposible que parezca. La fe en la oración nos conecta con el poder de Dios. En el Evangelio de Lucas 18:27, Jesús afirma, las cosas que son imposibles para los hombres, son posibles para Dios. Esto nos recuerda que la fe es el conducto por el cual nos conectamos con el poder ilimitado de Dios. Al orar con fe, no estamos simplemente pidiendo algo a alguien que puede escuchar nuestras palabras, estamos confiando en un Dios que tiene el poder de hacer lo imposible posible. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro pedido, cuando lo hacemos con fe, estamos permitiendo que el poder de Dios obre en nuestra vida. La fe activa el poder de Dios, y sin ella, nuestras oraciones carecen de la fuerza espiritual necesaria para manifestarse en milagros. La fe debe ir acompañada de acción. La fe en la oración también se expresa a través de nuestras acciones. No se trata solo de hablar o pedir, sino de vivir de acuerdo con lo que creemos. En Santiago 2:17, se nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra fe debe reflejarse en nuestra vida diaria, y nuestras oraciones deben ir acompañadas de la disposición a actuar conforme a la voluntad de Dios. Si oramos por un cambio, debemos estar dispuestos a ser parte de ese cambio y tomar pasos concretos hacia lo que estamos pidiendo. La fe en la oración fortalece nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos con fe, nuestra relación con Dios se profundiza. La fe no solo nos permite recibir respuestas, sino que también fortalece nuestra confianza y dependencia en Él. Al orar con fe, reconocemos que nuestra vida está en sus manos y que, sin Él, no podemos hacer nada. La fe nos acerca a Dios y nos hace más conscientes de su presencia en nuestras vidas, lo que fortalece nuestra relación con Él y nos ayuda a vivir en plenitud. Conclusión: la fe como el cimiento de nuestra oración. En resumen, orar con fe inquebrantable es esencial para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Jesús nos enseñó que debemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él puede hacer todo lo que le pedimos, según su voluntad. La fe activa el poder de Dios en nuestras vidas y nos conecta con lo sobrenatural. Cuando oramos con fe, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos nuestro corazón a su poder transformador. Por lo tanto, al orar, debemos hacerlo con la certeza de que, sin importar las circunstancias, Dios es fiel para responder a nuestra fe. Punto 3. Orar con humildad y arrepentimiento. Uno de los aspectos fundamentales de la oración, según las enseñanzas de Jesús, es acercarse a Dios con un corazón humilde y contrito, reconociendo nuestras faltas y el pecado que nos separa de Él. La humildad no solo implica una actitud de sumisión, sino un reconocimiento genuino de nuestra dependencia de la gracia y misericordia divina. Jesús, en varios momentos, nos mostró la importancia de no venir ante Dios con una actitud de autojustificación o soberbia, sino con un corazón dispuesto a arrepentirse y a reconocer que necesitamos su perdón y dirección. La humildad en la oración, el ejemplo del publicano y el fariseo. En Lucas 18, 10-14, Jesús relata la parábola de un fariseo y un publicano que subieron al templo a orar. El fariseo oraba con orgullo, agradeciendo a Dios por no ser como otros hombres, mientras que el publicano, reconociendo su pecado, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y pedía: «Oh Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluye esta parábola diciendo que el publicano, no el fariseo, fue justificado ante Dios. Esta historia subraya la importancia de la humildad en la oración. Cuando nos acercamos a Dios reconociendo nuestra necesidad de su perdón y gracia, Él escucha nuestra oración y nos acoge con su misericordia. La actitud correcta en la oración. Jesús enseña que la oración debe ser un acto de total humildad, donde dejamos de lado el orgullo y el autoengaño. En Mateo 6, 5-6, Jesús nos instruye a no orar con la intención de mostrar nuestra piedad ante los demás, sino en secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto, te recompense en público. Aquí, Jesús señala que la verdadera humildad en la oración radica en buscar la relación con Dios y no el reconocimiento de los hombres. La humildad es la llave que abre la puerta del corazón de Dios, y Él está cerca de aquellos que se acercan con un espíritu humilde.
El arrepentimiento como parte fundamental de la oración. El arrepentimiento es otro componente esencial en la oración. En Mateo 4:17, Jesús comenzó su ministerio público predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento pasajero de tristeza por nuestras faltas, sino una decisión sincera de cambiar nuestra manera de vivir, apartándonos del pecado y volviendo nuestros corazones hacia Dios. La oración de arrepentimiento es poderosa, pues nos permite limpiar nuestra conciencia, restaurar nuestra relación con Dios y experimentar su perdón transformador. El llamado al arrepentimiento en la oración. En 1 de Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa preciosa de que, cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, Él nos perdona y nos limpia. El arrepentimiento no solo se refiere a un momento de nuestra vida, sino que debe ser una actitud continua en la que busquemos estar en paz con Dios, viviendo en integridad y obediencia a su voluntad. La oración de David, un corazón contrito y humillado. El rey David, en el Salmo 51, nos da un ejemplo de cómo orar con humildad y arrepentimiento. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, David se postró ante Dios en oración y clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David reconoció su pecado y se humilló ante Dios, pidiendo perdón y restauración. Este es un ejemplo de cómo nuestras oraciones deben estar impregnadas de arrepentimiento genuino, buscando no solo perdón, sino también una transformación interna que nos acerque más a la santidad de Dios. La importancia del arrepentimiento en la oración diaria. El arrepentimiento no debe ser visto como un acto aislado, sino como una parte fundamental de nuestra vida espiritual diaria. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar pidiendo perdón, en la famosa oración del Padre Nuestro, Mateo 6:12: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este acto de perdón y arrepentimiento nos recuerda la constante necesidad de limpiar nuestro corazón de cualquier ofensa, pecado o maldad. Sin un espíritu de arrepentimiento, nuestras oraciones pueden ser estancadas, pues la falta de humildad y confesión ante Dios bloquea el fluir de su gracia. La verdadera humildad se demuestra con acciones. La humildad en la oración no es solo una actitud externa o una serie de palabras, sino que debe estar acompañada de una disposición real para cambiar. En 2 de Crónicas 7:14, Dios nos invita a humillarnos, orar, buscar su rostro y apartarnos de nuestros malos caminos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje revela que la humildad y el arrepentimiento no son solo gestos verbales, sino cambios de actitud que se reflejan en nuestra vida diaria. La oración, entonces, no debe ser un acto vacío, sino un paso hacia una verdadera transformación interior. El perdón y la humildad, requisitos esenciales en la oración. El perdón es otro aspecto importante que está estrechamente ligado a la humildad y el arrepentimiento en la oración. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La humildad en la oración también implica perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Si no somos capaces de perdonar, nuestras oraciones serán ineficaces, pues la falta de perdón bloquea el fluir de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Conclusión: la humildad y el arrepentimiento como claves de una oración efectiva. En resumen, orar con humildad y arrepentimiento es esencial para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas por Dios. Jesús nos enseñó que no basta con pedir, sino que debemos acercarnos con un corazón contrito, reconociendo nuestras faltas y buscando el perdón y la restauración que solo Él puede ofrecernos. La verdadera humildad se refleja en nuestra disposición para cambiar y vivir conforme a la voluntad de Dios, y el arrepentimiento nos permite restaurar nuestra relación con Él, permitiendo que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas. Punto 4. Orar con fe y confianza en Dios.
La fe es uno de los pilares fundamentales en la vida cristiana y es un elemento crucial al momento de orar. La oración, en su esencia, es un acto de confianza en Dios y en su poder para responder a nuestras necesidades. Sin fe, nuestras oraciones pueden volverse vacías, pues la verdadera oración requiere que creamos en la capacidad de Dios para actuar y transformar nuestras vidas. Jesús, a lo largo de su ministerio, enfatizó la importancia de la fe en la oración y nos enseñó que, cuando oramos con un corazón lleno de confianza, Dios escucha y responde. La fe como requisito para recibir lo que pedimos. En Mateo 21:22, Jesús dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta poderosa declaración subraya la necesidad de orar con fe. Si no creemos que Dios puede y quiere responder a nuestras oraciones, estamos limitando su capacidad para obrar en nuestra vida. La fe no es solo una creencia superficial, sino una confianza profunda en el poder y la bondad de Dios. Al orar con fe, demostramos que confiamos plenamente en su voluntad y en su habilidad para proveer lo que necesitamos, según su tiempo y sabiduría. El poder de la fe en la oración, el ejemplo de la mujer cananea. Un ejemplo claro de la fe que Jesús valora se encuentra en Mateo 15, 21-28, con la historia de la mujer cananea que le pidió a Jesús que sanara a su hija poseída por un demonio. A pesar de las primeras respuestas negativas de Jesús, la mujer persistió, y su fe fue tan grande que Jesús le dijo, «Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres». Este pasaje muestra que la fe persistente y la confianza en el poder de Dios son cruciales para recibir lo que pedimos en oración. Cuando oramos con una fe inquebrantable, aún ante las dificultades, Dios ve nuestra disposición a confiar en Él, y esa fe mueve su mano. La fe como fundamento de la oración efectiva. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el cimiento sobre el cual nuestras oraciones deben ser construidas. Sin ella, no podemos esperar resultados en nuestras peticiones. La fe genuina reconoce que Dios es soberano y que sus respuestas no siempre serán como esperamos, pero confiamos en que, independientemente del resultado, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Esta fe, fortalecida por la experiencia personal y el conocimiento de las Escrituras, nos da la seguridad de que, al orar, no estamos hablando en vano. La fe en la oración mueve montañas. Un principio clave en las enseñanzas de Jesús sobre la fe y la oración se encuentra en Mateo 17:20, donde Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá. Y se pasaría, y nada os sería imposible. Aquí, Jesús no está diciendo que tengamos que tener una fe grande, sino que la fe, aunque sea pequeña, cuando se coloca en las manos de un Dios todopoderoso, puede hacer cosas extraordinarias. La fe no depende de nuestra capacidad, sino de la gran capacidad de Dios para responder a nuestras oraciones. El papel de la fe en la sanidad y los milagros. En varias ocasiones, Jesús sanó a personas o hizo milagros en respuesta a su fe. En Marcos 5:34, al sanar a una mujer que tocó el borde de su manto, Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción». La fe fue el canal a través del cual esa mujer recibió sanidad, y esta misma dinámica se aplica a nuestras vidas. La fe abre las puertas para que el poder de Dios se manifieste en nuestras oraciones. Sin fe, nuestras oraciones no son efectivas, ya que debemos creer que Dios tiene el poder de intervenir en nuestras circunstancias. La oración en fe debe alinearse con la voluntad de Dios. Es importante entender que la fe en la oración no significa que siempre obtendremos lo que pedimos. La fe no es un medio para exigir a Dios lo que queremos, sino para aceptar con humildad lo que Él tiene para nosotros. En 1 de Juan 5, 14-15, se nos recuerda, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar con fe no significa simplemente pedir lo que deseamos, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando nuestras oraciones están alineadas con su propósito, podemos confiar en que Él nos responderá, ya sea afirmativamente o con algo mejor. La fe activa la gracia divina. La fe no solo mueve la mano de Dios, sino que también activa su gracia en nuestras vidas. Efesios 2, 8-9 nos enseña que por gracia habéis sido salvos mediante la fe.
Al orar con fe, no solo estamos pidiendo a Dios por algo material o emocional, sino también abriendo nuestras vidas a la gracia transformadora que Él nos ofrece. Esta gracia puede manifestarse de muchas maneras: restauración, dirección, paz, fortaleza y, sobre todo, la certeza de que estamos en el camino que Él ha trazado para nosotros. El ejemplo de los discípulos y la fe en la oración. En Mateo 17, 19-20, cuando los discípulos no pudieron sanar a un niño poseído por un demonio, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Este pasaje muestra que, incluso cuando nuestra fe es pequeña, podemos esperar que Dios actúe. El Señor no les reprochó el hecho de no tener fe, sino que les animó a fortalecerla. De igual manera, nuestras oraciones deben estar llenas de fe, y es esa fe la que da poder a nuestras peticiones. Conclusión: orar con fe es fundamental para ver respuestas divinas. En conclusión, la oración sin fe es ineficaz. La fe es el vehículo que permite que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas por Dios. Cuando oramos con fe, confiamos en que Dios tiene el control total de nuestra vida y que Él responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. No se trata de cuánto creemos, sino en quién creemos, y el objeto de nuestra fe es un Dios todopoderoso que puede hacer más de lo que pedimos o entendemos. Punto 5. Orar con humildad y sin jactancia. La humildad es una de las virtudes más exaltadas en las enseñanzas de Jesús, y también es un componente esencial en la manera correcta de orar. La oración no debe ser un acto de ostentación ni de jactancia, al contrario, debe surgir desde un corazón humilde que reconoce la soberanía de Dios y nuestra total dependencia de Él. Jesús, al enseñar a sus discípulos cómo orar, dejó claro que nuestras oraciones deben ser sinceras, desprovistas de vanidad o pretensiones. Dios no escucha las oraciones que se basan en la autosuficiencia o en el deseo de impresionar a los demás, sino aquellas que provienen de un corazón quebrantado y humilde. La verdadera humildad en la oración. En Mateo 6, 5-6, Jesús enseña que no debemos orar como los hipócritas, que se exponen en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En lugar de eso, Jesús nos anima a orar en secreto, en el lugar más íntimo, donde solo Dios puede ver. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La verdadera humildad en la oración no busca la alabanza de los demás, sino la comunión sincera con Dios. La oración no es un medio para exhibir nuestras buenas obras, sino una manera de acercarnos a Él con un corazón sincero. La importancia de un corazón contrito. En Salmo 51:17, el salmista David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esta escritura nos enseña que Dios no ignora las oraciones que provienen de un corazón arrepentido y humillado. No se trata de nuestras palabras elegantes o de nuestra capacidad para hacer una oración perfecta, sino de la actitud interna de nuestro corazón. Un corazón contrito y arrepentido es una de las condiciones más poderosas para que nuestras oraciones sean escuchadas. La oración y el perdón, la humildad ante la ofensa. En Mateo 6, 14-15, Jesús vincula la oración con el perdón, enseñándonos que debemos ser humildes ante los demás si deseamos que nuestras oraciones sean escuchadas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La humildad en la oración implica estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido, reconociendo que, al igual que necesitamos perdón de Dios, debemos extender ese perdón a los demás. La falta de humildad al negarnos a perdonar bloquea nuestra relación con Dios y hace que nuestras oraciones sean ineficaces. La oración de la niña humilde, una enseñanza de Jesús. En Marcos 9, 36-37, Jesús toma a un niño y le dice a sus discípulos: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Jesús valoraba la humildad de los niños, su disposición a recibir y su confianza sin reservas.
Esta humildad es una actitud que debemos cultivar en nuestra vida de oración, un corazón dispuesto a recibir de Dios sin pretensiones, sin exigir, sino confiando en su bondad y sabiduría. La verdadera humildad en la oración es reconocer que no merecemos nada, pero que todo lo que recibimos de Dios es por su gracia y misericordia. La oración como acto de dependencia total de Dios. Cuando oramos con humildad, estamos reconociendo que somos completamente dependientes de Dios para cada aspecto de nuestra vida. En Juan 15:5, Jesús dice, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esta declaración refleja la absoluta dependencia que debemos tener de Dios. Al orar, debemos venir a Él reconociendo que sin su ayuda no podemos hacer nada, y que solo a través de su intervención podemos lograr lo que necesitamos. La oración sincera, un acto de humildad continua. En Filipenses 4:6, Pablo nos dice, «No os preocupéis por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». La humildad en la oración se extiende más allá del momento en que oramos, se trata de una actitud continua de dependencia de Dios. En cualquier momento de nuestra vida, debemos estar dispuestos a orar con un corazón humilde, sabiendo que Él tiene el control y que nuestra fe en su poder y sabiduría nos sostiene. Conclusión, la humildad es esencial para una oración eficaz. La humildad es una de las claves para que nuestras oraciones sean escuchadas. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, sinceramente arrepentido de nuestros errores, dispuestos a perdonar a otros y completamente dependientes de Él, nuestras oraciones tienen el poder de mover su mano. En lugar de orar con jactancia o buscando ser vistos por los demás, debemos buscar la intimidad con nuestro Creador, quien escucha a aquellos que se humillan ante su presencia. Punto 6. Orar con fe y sin dudar. La fe es un ingrediente esencial en la oración cristiana. Sin fe, nuestras oraciones se convierten en meras palabras vacías, carentes de poder y propósito. Jesús nos enseñó que la fe, por pequeña que sea, puede mover montañas. La oración no es solo un acto de palabras, sino una manifestación de nuestra total confianza en Dios, creyendo que Él tiene el poder de responder conforme a su voluntad. Sin esta fe, nuestras oraciones son ineficaces, como Jesús mismo lo mencionó en las Escrituras. Es vital que, al orar, no solo pidamos, sino que creamos sinceramente que Dios puede hacer lo que le pedimos. La importancia de orar sin dudar. En Santiago 1, 6-7, la Biblia nos advierte sobre la necesidad de orar con fe, sin dudar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense tal hombre que recibirá algo del Señor. Este versículo es muy claro, la duda bloquea nuestras oraciones. Cuando oramos, debemos hacerlo con una fe firme y confiada, sin que el temor o la incertidumbre se interpongan. Si dudamos, estamos demostrando que no creemos en el poder de Dios para responder a nuestras peticiones, lo que limita la efectividad de nuestra oración. La oración y la confianza en el poder de Dios. En Mateo 21-22, Jesús nos recuerda, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí, Jesús nos enseña que la oración no es solo una acción de pedir, sino un acto de creer. No es suficiente con decir palabras, debemos creer que Dios tiene el poder de cumplir lo que pedimos. La fe no es solo esperar algo sin ninguna base, es confiar en el carácter y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. Esta confianza en Él hace que nuestras oraciones tengan un poder inmenso, porque creemos que Él puede hacer lo que pedimos. La fe en la oración, la clave para recibir lo que pedimos. En Juan 14, 13-14, Jesús dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí, Jesús deja claro que debemos orar en su nombre, creyendo en la autoridad y el poder que Él tiene. Al orar en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que Él es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre, y debemos hacerlo con fe, creyendo que Él cumplirá lo que le pedimos. La oración sin fe no tiene la autoridad necesaria para abrir puertas ni para que Dios obre en nuestra vida. El ejemplo de la fe de Abraham.
En Romanos 4, 20-21, encontramos un ejemplo poderoso de fe en la oración, que es el de Abraham. Pero Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo. A pesar de su avanzada edad y la promesa de tener un hijo, Abraham nunca dudó de que Dios podría cumplir lo que había dicho. Este nivel de fe es el que debemos tener al orar, creyendo sin dudar que Dios tiene el poder de hacer lo que prometió, independientemente de las circunstancias. Orar con perseverancia y fe inquebrantable. En Lucas 18, 1-8, Jesús relata la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de ser rechazada en varias ocasiones por el juez injusto, no dejó de pedirle justicia. Jesús utilizó esta historia para enseñarnos que debemos orar siempre, sin desmayar, y confiar en que, si perseveramos en la oración con fe, Dios nos escuchará. La perseverancia en la oración, combinada con la fe, muestra que realmente confiamos en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Conclusión: la fe como la base de la oración efectiva. Orar con fe es uno de los principios fundamentales que Jesús enseñó. La fe no es solo una actitud positiva, sino una convicción profunda en el poder de Dios para hacer lo que pedimos, de acuerdo con su voluntad. Si oramos con fe, sin dudar, y confiamos plenamente en la capacidad de Dios para responder, nuestras oraciones se vuelven poderosas y efectivas. La fe es el motor que mueve las montañas, y sin ella, nuestras oraciones pierden su fuerza. Punto 7. Orar en el nombre de Jesús. Una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos dejó sobre la oración es que debemos orar en su nombre. Esto no significa simplemente añadir las palabras en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones, sino que implica reconocer la autoridad y el poder que Él tiene. Y pedir en su nombre con la plena confianza de que Él es nuestro mediador ante el Padre. Jesús mismo nos dejó claro que orar en su nombre tiene un poder especial, porque Él es el Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz nos ha dado acceso directo al trono de la gracia. El poder de orar en el nombre de Jesús, la clave para obtener respuestas. En Juan 14, 13-14, Jesús dijo: «Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré». Estas palabras subrayan la autoridad que Jesús nos da para pedir lo que necesitemos en su nombre, con la certeza de que Él cumplirá. Al orar en el nombre de Jesús, no solo estamos pidiendo, sino que estamos reconociendo el sacrificio de Cristo por nosotros y su poder para obrar en nuestras vidas. La oración en su nombre tiene una fuerza que ninguna otra oración puede tener, porque Jesús ha vencido al pecado y a la muerte, y ahora intercede por nosotros ante el Padre. La intercesión de Jesús como nuestro abogado. En 1 de Juan 2, 1-2, encontramos otro aspecto esencial de orar en el nombre de Jesús. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es nuestro abogado ante el Padre, lo que significa que, al orar en su nombre, no solo estamos pidiendo lo que necesitamos, sino que también estamos reconociendo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio nos da acceso directo a Dios, y a través de su nombre, nuestras oraciones se vuelven aceptables ante el Padre. La autoridad en el nombre de Jesús, el ejemplo de los apóstoles. En Hechos 3:6, Pedro, al sanar al cojo en el templo, dijo: «En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda». Los apóstoles actuaban con la autoridad que Jesús les había dado para hacer milagros y sanar a los enfermos en su nombre. Orar en el nombre de Jesús no solo es un acto de pedir, sino también un acto de autoridad. Cuando oramos en su nombre, estamos invocando el poder de Jesús, y esa oración se hace efectiva porque estamos reconociendo su soberanía y poder absoluto sobre todas las cosas. Al igual que los apóstoles, nosotros, como creyentes, tenemos el derecho de invocar ese nombre con confianza y esperanza, sabiendo que Él tiene poder para responder. La importancia de orar en el nombre de Jesús para la glorificación de Dios.
En Juan 15:16, Jesús nos recuerda, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Orar en el nombre de Jesús no es solo una forma de recibir lo que pedimos, sino también de glorificar a Dios. Cuando oramos en su nombre y Dios responde, estamos demostrando al mundo el poder y la gloria de Dios a través de las respuestas a nuestras oraciones. La oración en el nombre de Jesús no es para nuestro beneficio personal solamente, sino para que su nombre sea exaltado y que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Orar en el nombre de Jesús y la certeza de la respuesta. En Juan 16, 23-24, Jesús nos enseña con claridad, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este versículo resalta la certeza de que, cuando oramos en el nombre de Jesús, Dios nos escucha y responde. El hecho de que oramos en el nombre de Jesús nos da una confianza plena de que nuestras peticiones serán escuchadas y atendidas, no porque seamos dignos por nosotros mismos, sino porque lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. La oración en el nombre de Jesús, una señal de dependencia de Dios. Orar en el nombre de Jesús también es una declaración de nuestra dependencia de Dios. En el contexto de oraciones efectivas, no podemos hacer nada sin Cristo. Él es nuestra fuente de vida, nuestra fortaleza, y es a través de Él que nuestras oraciones tienen valor y poder. La oración en su nombre es un recordatorio de que dependemos completamente de Él para todo, y que no hay nada en nuestras vidas que podamos hacer sin su ayuda. El ejemplo del buen ladrón, orar en el nombre de Jesús para recibir perdón. En Lucas 23:42, el buen ladrón en la cruz le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Aunque este hombre no tenía más que unos momentos de vida, fue salvo por su fe en Jesús. Él invocó el nombre de Jesús, reconociendo su poder y autoridad. Aunque su oración fue breve y simple, fue una oración hecha en el nombre de Jesús, y fue suficiente para que Jesús le asegurara un lugar en el paraíso. Este ejemplo nos recuerda que, al invocar el nombre de Jesús, estamos asegurando nuestra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Conclusión, el poder y la autoridad de orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es una poderosa herramienta en la vida del creyente. No se trata solo de una fórmula o una costumbre religiosa, sino de un acto de fe y de reconocimiento de la autoridad de Cristo. Cuando oramos en su nombre, estamos pidiendo no solo por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios, y confiamos en que Él responderá de acuerdo con su propósito divino. Al orar en el nombre de Jesús, nuestras oraciones se convierten en un vehículo de poder, gracias a la obra redentora de Cristo y su intercesión por nosotros. Es a través de su nombre que obtenemos acceso al Padre, y es por su sacrificio que nuestras oraciones son aceptadas y escuchadas. Punto 8. Orar con fe y sin dudar. Jesús nos enseñó que la fe es un ingrediente indispensable en nuestras oraciones. Orar sin fe es orar en vano. La fe no es solo una creencia abstracta o una esperanza incierta, sino una confianza plena en que Dios es capaz de hacer todo lo que ha prometido. Jesús nos dejó claro en varias ocasiones que la fe mueve montañas y que nuestras oraciones deben estar fundamentadas en la certeza de que Dios puede y quiere responderlas. La importancia de la fe en la oración. En Mateo 21:22, Jesús nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este versículo nos recuerda que la fe es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. No basta con pedir, también debemos creer que Dios es capaz de concedernos lo que pedimos. La fe convierte nuestras oraciones en un acto de confianza total en el poder de Dios, y es este acto de fe el que hace que nuestras peticiones sean escuchadas. Cuando oramos con fe, reconocemos que no depende de nosotros o de nuestras fuerzas, sino de la capacidad y la voluntad de Dios de responder. La fe de un grano de mostaza. En Mateo 17:20, Jesús nos habla de la fe como un grano de mostaza, que es pequeña, pero capaz de hacer cosas grandes. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible.
Esto nos enseña que no es necesario tener una fe enorme o perfecta, sino que basta con confiar en Dios aunque nuestra fe sea pequeña. Un poco de fe, combinada con la confianza en el poder de Dios, tiene el potencial de traer grandes resultados. La clave no es la magnitud de la fe, sino la calidad y la autenticidad de la misma, dirigida hacia un Dios que todo lo puede. La fe en la oración del padre del niño lunático. En Marcos 9, 23-24, un padre desesperado por la enfermedad de su hijo le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente, el padre del niño exclamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Este versículo muestra cómo la fe, aunque pequeña o imperfecta, es suficiente cuando estamos dispuestos a entregarnos a Dios. El padre no tenía una fe perfecta, pero su sinceridad y deseo de creer fueron suficientes para que Jesús respondiera a su petición. Esto nos enseña que, aunque nuestra fe no siempre sea fuerte, debemos pedirle a Dios que nos ayude a creer y confiar más en Él. La oración de fe en la vida cristiana. En Hebreos 11:6, la Escritura nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es remunerador de los que le buscan. La fe no solo es esencial para recibir respuestas a nuestras oraciones, sino también para acercarnos a Dios. Cada vez que oramos, debemos hacerlo con la convicción de que Dios nos escucha, y que Él responde a aquellos que buscan con un corazón sincero. La oración sin fe es como un barco sin timón, que se deja llevar por cualquier viento. Pero cuando oramos con fe, dirigimos nuestras peticiones hacia un Dios que es capaz de guiarnos, bendecirnos y obrar poderosamente en nuestras vidas. La oración de fe y el perdón. En Marcos 11, 24-25, Jesús nos enseña que la fe debe estar acompañada de perdón: por eso os digo que todo lo que pidáis orando, lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. La fe no es solo una cuestión de pedir algo con confianza, sino también de estar en paz con los demás. Si guardamos rencor o no perdonamos, nuestra fe se ve obstaculizada. La oración de fe requiere un corazón limpio, dispuesto a perdonar como Dios nos ha perdonado. Conclusión: la oración con fe como la clave para recibir respuestas. La fe es el combustible que enciende nuestras oraciones. Orar con fe significa tener la certeza de que Dios escucha y responderá, conforme a su voluntad. No importa cuán pequeña sea nuestra fe, lo importante es que esté puesta en un Dios poderoso que todo lo puede. Orar con fe es orar con la seguridad de que, cuando nos acercamos a Dios, Él nos escucha y nos responde. Y esa fe, cuando se combina con la obediencia, el perdón y la sinceridad, se convierte en una oración poderosa que produce frutos. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos aprender a orar con una fe firme, confiando en que Dios tiene el control absoluto sobre todo. Punto 9. Orar con humildad y sin presunción. La humildad es una actitud esencial en la vida cristiana y, por supuesto, también en la oración. Jesús enseñó que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda. En lugar de venir a Dios con una actitud presuntuosa, como si tuviéramos derecho a exigirle algo, debemos postrarnos ante Él, con reverencia, agradecimiento y sinceridad, reconociendo su soberanía y nuestra condición de siervos. La importancia de reconocer nuestra pequeñez ante Dios. En la oración, es vital reconocer nuestra pequeñez ante un Dios infinito. El profeta Isaías, al tener una visión de la gloria de Dios, exclamó: «¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros». Isaías 6:5. Esta humildad ante la presencia de Dios es un reconocimiento de que no somos dignos por nuestros propios méritos, sino que solo por su misericordia podemos acercarnos a Él. Cuando oramos con humildad, reconocemos que no tenemos derecho alguno a exigirle a Dios, pero confiamos en su bondad para escucharnos y ayudarnos. La advertencia contra la vanagloria. En Mateo 6, 5-6, Jesús nos advierte sobre la actitud de los que oran con el fin de ser vistos y alabados por los demás. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí, Jesús enfatiza que la motivación detrás de nuestra oración debe ser el deseo genuino de acercarnos a Dios y no la búsqueda de reconocimiento o alabanza humana. La humildad en la oración es esencial porque Dios no escucha la oración vana, sino la que brota de un corazón sincero y lleno de reverencia. La oración del rey Salomón, un modelo de humildad y dependencia. Cuando Salomón asumió el trono de Israel, en Primera de Reyes 3, 7-9, hizo una oración de humildad, pidiendo a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Ahora, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy un joven que no sé cómo salir ni cómo entrar. Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón, a pesar de ser rey, reconoció su falta de sabiduría y la necesidad de la dirección divina. Esta oración nos enseña que debemos acercarnos a Dios reconociendo nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Él. La humildad como condición para recibir respuestas. En Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es una de las claves para recibir las bendiciones de Dios. Cuando oramos con humildad, estamos demostrando que reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. La soberbia, en cambio, nos aleja de Dios, ya que hace que confiemos más en nosotros mismos que en su capacidad para ayudarnos. En la oración, es fundamental que nos acerquemos a Dios con una actitud de total dependencia y sumisión a su voluntad. La oración de un corazón contrito y humillado. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo nos enseña que Dios no desprecia a aquellos que se acercan a Él con un corazón quebrantado, que reconoce su necesidad de su perdón y ayuda. La humildad no es solo una actitud externa, sino una disposición interna del corazón. Cuando nos presentamos ante Dios con humildad, Él responde con misericordia, perdón y gracia. Conclusión: la oración de un corazón humilde. Orar con humildad significa venir ante Dios con un corazón sincero, reconociendo nuestra pequeñez y dependencia de Él. Es una oración que no busca la vanagloria ni el reconocimiento humano, sino que se centra en la comunión con el Creador. Jesús, en su ejemplo y enseñanzas, nos mostró que la humildad es esencial para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Cuando oramos con humildad, no solo nos acercamos a Dios de la manera correcta, sino que también abrimos el corazón para recibir su gracia, sabiduría y dirección. Y por último el punto 10. La importancia de la fe en la oración. La fe es un ingrediente esencial en la oración cristiana, y sin ella, nuestras oraciones pierden su efectividad. La fe no es simplemente creer que Dios puede hacer algo, sino confiar plenamente en que Él lo hará en el tiempo y la forma que Él decida. Sin fe, nuestras oraciones son vacías, pues oramos sin la firme creencia de que Dios puede y quiere responder. La fe de los discípulos y el poder de la oración. Jesús también enseñó a sus discípulos que la fe es la clave para que nuestras oraciones sean respondidas. En Marcos 11:24, Él les dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, lo recibiréis, y os vendrá. Jesús nos está enseñando que la oración no debe ser solo una formalidad, sino un acto de fe en el que creemos en el poder de Dios para obrar en nuestra vida. La fe es el puente entre nuestra necesidad y la respuesta divina. Si no creemos que Dios responderá, nuestras oraciones serán como palabras vacías, sin el poder para mover montañas. La oración de fe en la sanidad. En Santiago 5:15, se nos enseña sobre el poder de la fe en la oración por sanidad, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo demuestra cómo la fe activa la respuesta de Dios a nuestras necesidades físicas y espirituales. No solo es importante orar, sino también creer con todo nuestro corazón que Dios tiene el poder para sanar y restaurar. La fe y la oración en comunidad. La fe no solo es individual, sino también comunitaria. En Mateo 18, 19-20, Jesús nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La fe compartida en la oración comunitaria tiene un poder especial. Cuando oramos juntos con fe, nuestras oraciones se multiplican y fortalecen, pues Dios honra la unidad y la confianza mutua en su poder. La fe que espera pacientemente. En Hebreos 11:1, se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en la oración no siempre se trata de respuestas inmediatas, sino de confiar en que Dios responderá en el momento adecuado. Orar con fe implica esperar pacientemente, sin dudar, confiando en que Dios tiene el control de todas las situaciones y que su tiempo es perfecto. La fe nos permite mantener nuestra esperanza viva, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Conclusión: la fe como clave para una oración escuchada. La fe es esencial en la oración cristiana. Es el medio por el cual nuestras oraciones son efectivas, no porque creamos que tenemos el poder de cambiar las cosas, sino porque confiamos plenamente en que Dios tiene el poder y la voluntad para responder. Cuando oramos con fe, estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios, confiando en su sabiduría y en su plan perfecto para nuestras vidas. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino también creer en lo que Él hará, confiando en su amor y en su fidelidad para cumplir sus promesas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al llegar al final de este artículo, quiero invitarlos a reflexionar profundamente sobre todo lo que hemos compartido. A lo largo de las Escrituras, Jesús nos dejó claros principios sobre cómo orar de manera efectiva y cómo nuestras oraciones pueden ser escuchadas por el Padre Celestial. Hemos aprendido que la oración no se trata solo de pedir, sino de alinearnos con la voluntad de Dios, de tener un corazón sincero, de orar con fe y humildad y de buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Es importante recordar que, como cristianos, debemos acercarnos a la oración con la mentalidad correcta, comprendiendo que no todo lo que pedimos será respondido de inmediato o de la forma en que lo imaginamos. Sin embargo, Dios siempre responde según su sabiduría y en el tiempo perfecto. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, no porque Dios no quiera escucharnos, sino porque, como dice la palabra en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís con malos motivos. Si no sabemos orar conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones se convierten en meras palabras vacías. Sin embargo, no debemos desanimarnos. En cada enseñanza que hemos explorado, podemos ver que la oración tiene el poder de transformar nuestras vidas y acercarnos más a Dios. Pero para que nuestras oraciones sean verdaderamente efectivas, debemos aplicar estas lecciones y permitir que Dios transforme nuestros corazones y nuestras peticiones. La oración sincera y de fe, cuando se hace con un corazón dispuesto y alineado con la voluntad de Dios, es una herramienta poderosa que cambia nuestro entorno y nos lleva a una relación más profunda con Él. Les animo a no rendirse en su vida de oración. Al contrario, les exhorto a seguir buscando la presencia de Dios en oración, a pedir sabiduría para orar de acuerdo con su voluntad, y a perseverar con fe en su capacidad para responder a nuestras necesidades y anhelos. Cada oración, cuando se hace con un corazón puro, es escuchada por nuestro Padre Celestial. Él está siempre dispuesto a guiarnos y a mostrarnos su amor y su poder a través de las respuestas que da, aunque a veces éstas lleguen en formas que no habíamos esperado. Recuerden siempre que la oración no es solo una lista de peticiones, es un acto de comunión con nuestro Creador, una oportunidad para crecer en fe y en entendimiento. Que nuestras oraciones, como las de los discípulos, sean un reflejo de un corazón humilde, confiado y lleno de esperanza. Les invito a que, a partir de hoy, tomen estas enseñanzas y las apliquen en su vida diaria. Permitan que la oración transforme su vida y los acerque a Dios en una relación más profunda y personal. Que el Espíritu Santo los guíe en cada momento de oración, que puedan experimentar el poder de una oración verdadera y que siempre recuerden que Dios, en su infinita sabiduría, escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Si esta reflexión acerca de la oración ha tocado tu corazón, te invitamos a darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre oración y enseñanza bíblica. Además, comparte este mensaje con tus amigos y familiares, para que más personas puedan descubrir y experimentar el poder transformador de la oración en sus vidas. Que el Señor les bendiga abundantemente y que su paz llene sus corazones.